Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros este 1 de noviembre de 2023. Detrás de mí, esta maravillosa ciudad de Ferrol, una ciudad maravillosa que le debe todo a la corona de España. Le debe todo, le debe lo que es su razón de ser. Pero también la corona de España le debe mucho, muchísimo a Ferrol. Bien, vamos a hablar de la corona de España, porque ayer hemos asistido al acto histórico más importante de los últimos tiempos, que es la jura de la Constitución de Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón y Ortiz. Entre estos procelosos mares que estamos viviendo, en estos momentos tremendamente complicados que está viviendo España, podríamos decir que entre dos enormes temporales, el que vino antes de ayer, ¿se acuerdan ustedes? La famosa foto de la vergüenza con Puigdemont, y debajo de la fotografía, con la urna, aquel antecedente del fantástico mensaje que Su Majestad el Rey Don Felipe tuvo que hacer a falta de contundencia política por parte tanto de unos como de otros. Bueno, pues después de esa foto de la vergüenza, y esperando cosas que harán que se nos hiele la sangre, tenemos como esta especie de bonanza entre ciclones, entre huracanes, entre tempestades, que fue la jura de la princesa de Asturias. Yo quiero que se queden ustedes con dos cosas que les voy a decir. Fíjense, fue la jura en las Cortes. Vamos a ver, las Cortes de la princesa de Asturias. Princesa de Asturias. Las Cortes de León en 1188, reunidas precisamente en San Isidoro de León, fueron o son el primer documento de lo que será el parlamentarismo democrático en el mundo. Fíjense ustedes, 1188, Cortes de León. Ese es el primer gran documento, porque allí estaba representada la corona, estaba representada la nobleza, estaba representada la iglesia y estaba representado el pueblo en la figura de sus diferentes alcaldes. Por lo tanto, cuando se pavonean los ingleses y dicen que ellos son los creadores del parlamentarismo, ni de broma. Y cuando también hay documentos que dicen que si fueron, parece ser en Islandia, los vikingos, que no, que a eso fueron un grupo de élite de guerreros, pero no fue lo que fue León en 1188, el arranque de lo que será el parlamentarismo en el mundo. Y quédense con otra idea. Princesa de Asturias. ¿De dónde arranca el título de princesa de Asturias? Pues arranca nada más y nada menos que de Enrique III el Doliente, casado con Catalina de Lancaster. Enrique III el Doliente, de Trastámara. Este señor es nieto del primer Trastámara, Enrique II de Trastámara. Y Catalina de Lancaster es nieta de Pedro I, para unos el justiciero, para otros el cruel, depende del bando en que estuvieran unos y otros, y ambos nietos, Enrique y Catalina, en su matrimonio, juntan las dos dinastías, la Borgoña y la Trastámara, y son nombrados los primeros príncipes de Asturias de la historia. A partir de ahí, el heredero siempre será el príncipe de Asturias. Y de Asturias tengo que hacer una referencia antes de empezar el programa. Ayer, a las 12 de la mañana, repicaron todas las campanas de Covadonga en homenaje a Su Alteza Real, lo mismo que en Oviedo,
y lo mismo que en Sevilla, en la Esperanza de Triana. Augurios buenos a la princesa, a la heredera de la corona. Bien, y ya sin más, paso a presentarles a nuestro cronista oficial, don José Piñón Quiñonero. José, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Muy poca gente sabe todo lo que sabe José Piñón, de Ferrol. Bueno, no será para tanto. Bueno, más. Pero bueno, aclara que en todo caso cronista oficial me nombras tú del programa, no se vayan a pensar a alguien que soy cronista oficial del programa, de la ciudad. del toro por los cuernos, cronista oficial. Dime una cosa, ¿qué te pareció el día de ayer? Bueno, a mí me pareció impecable. La verdad que me pareció impecable, por un lado, en lo que se refiere a digámoslo así, el saber estar de la princesa de Asturias. Ya tuvimos un precedente el otro día cuando la vimos en el desfile, que por cierto estaba, no se le puede achacar nada que hubiera. Alguien vio que tenía un problema con el cinturón, con el ceñidor de gala, pero eso no es culpa de ella. Hay que aclarar que eso es culpa de las guerreras modernas. Alguna cabeza pensante le suprimió las trabillas que tenían en los laterales para poder agarrar bien el ceñidor de gala, y claro, ahora le ponen unos ganchitos, entonces el que ha tenido que usarla sabe que lo de los ganchitos no funciona, y entonces de vez en cuando tenía que corregir el que se le ponía mal el cinturón. Pero bueno, estuvo a la altura de las circunstancias. Todos hemos visto como el padre miraba de reojo a la hija para cerciorarse de que lo hacía todo bien, y esto en referencia al desfile. En referencia a la jura, pues hizo lo que se esperaba de ella. Sí es cierto que los que no estuvieron a la altura de las circunstancias, pues como todos hemos visto, es algunos políticos, porque, no sé, no vamos ahora a hablar aquí de política, pero el no asistir a ese tipo de actos, cuando por otro lado sí aceptas el ser diputado y el cobrar, pues no me parece bien. Y quiero dejar un ejemplo claro sobre esto. Cuando hace más de 30 años juró lo mismo la Constitución su padre, el actual rey Felipe, asistió Santiago Carrillo, asistió el Lehendakari del gobierno vasco y asistió Jordi Pujol. Entonces, si de aquella el representante del Partido Comunista de España, el presidente de la Generalitat de Cataluña y el Lehendakari del gobierno vasco podían asistir, pues no veo por qué no pueden asistir ahora. Sí, y bueno, y lo que dije, y algunos diputados que no quieren saber nada de la monarquía, pero España es una monarquía, España es una monarquía parlamentaria, y para cobrar el sueldo de diputado no tiene ningún problema. Bueno, te diré, vamos a hacer referencia a la Constitución española. Que de momento es la ley. Título preliminar, que es la ley. Artículo 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Título 2 de la Corona, artículo 56. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente en las relaciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Bueno, claro, aquí cuando habla del símbolo de la unidad de España, cuando lo que en este momento está en peligro es la unidad de España, pues aquí ya estamos merendándonos con estamos lidiando un buen Miura, Entonces, yo creo, y no es que lo crea yo, creo que además eso muchos juristas dicen lo que yo voy a decir ahora. Todos los representantes autonómicos, los presidentes de las comunidades autónomas, precisamente como forma del Estado, tienen la obligación de asistir a ese tipo de actos de Estado, porque ellos no se les invita a título particular ni personal. Que además representan al Estado en su correspondiente comunidad autónoma, cosa que a veces a algunos se le olvida. Por lo tanto, que no vaya el del PNV, Urkullu, pues yo creo que eso podía ser incluso denunciable. Porque bueno, está desatendiendo sus funciones elementales. Que no vaya el otro, ¿cómo se llama el catalán?
¿cómo se llama? No me sale ahora, sí, bueno. Aragonés, hombre, que encima tiene, es que en España para los apellidos es divino, porque encima, claro, se llama Aragonés, pero si Cataluña siempre perteneció al reino de Aragón, nunca mejor dicho, Aragonés. Y luego, oye, increíble, que dijo la de Cantabria, que tampoco iba porque tenía una reunión de presupuestos. Oye, que la de Cantabria es del Partido Popular, pero ¿a qué están jugando aquí entonces? ¿Al final fue o no fue? Pues no lo sé, ella dijo que no iba, porque tenía una reunión de presupuestos. Hay un orden, déjelo usted para mejor ocasión, señora. Hay un orden de prioridades. Entonces, esa es la realidad. Ahora, feo, ninguno, porque creo que nadie los echó de menos. Hombre, a mí me llamó la atención, yo creo que en todos los... Yo recuerdo ver la coronación o proclamación del rey Juan Carlos, verla por televisión, como casi todos los españoles, la proclamación del rey Felipe, la jura del rey Felipe, pero yo creo que el aplauso que se dio en las Cortes por parte de los diputados que asistían una vez que juró la princesa, yo creo que nunca había un aplauso tan largo. De casi 5 minutos, ¿eh? Y además me llamó la atención que algunos no aplaudían, pocos, y unos aplaudían tímidamente, pero se veían forzados a aplaudir porque volvía el aplauso. Sí, y creo que fueron 4 minutos de aplauso. Sí, la verdad es que fue emocionante en ese sentido. Yo eché mucho de menos, muchísimo de menos. No me lo digas, al rey Juan Carlos. A su majestad el rey don Juan Carlos y a su majestad la reina doña Sofía. Y digo su majestad el rey y su majestad la reina porque de eméritos nada. A ver, ¿cuándo nos enteramos? Que no son eméritos. Que no son eméritos. Además es una facha eso de el emérito, la emérita. Que no, que está muy mal dicho. Son reyes. España nos hemos dado 4 reyes. Pues bueno, pues su majestad el rey don Juan Carlos, su majestad el rey don Felipe, su majestad la reina doña Sofía, su majestad la reina doña Leticia. En España Pero déjate de mérito, hombre. Vivimos en unos tiempos que no se respetan precisamente mucho los símbolos nacionales. Y todo tiene su simbología. Ayer juraba la princesa Leonor la Constitución de 1978, que podrá gustar más, podrá gustar menos, podría ser mejor, podría ser peor, pero la tenemos gracias al rey Juan Carlos, que a nadie se le olvide. Y el rey Juan Carlos debía de ser, por lo menos, asistente, y no asiste pues porque le han dicho que no. Y la reina Sofía, sí podía asistir, pero como el rey Juan Carlos no iba, ella tampoco lo hizo. No quiso ir, precisamente porque no iba él. Pero, claro, vivimos en unos tiempos en que a lo mejor, pues, sí, hay que hablarlo claramente, parte ya no de decir el Estado, parte del gobierno, pues está claramente en contra de la monarquía. Sí. Y entonces, pues es una manera, y aparte se da mucho esto en algunos políticos del rupturismo con lo anterior, como diciendo, hasta que llegamos nosotros que somos lo más, de lo más, de lo más, lo otro no vale para nada. Y entonces, pues que oyes cosas como, no, la Constitución del 78 no vale porque yo no la voté. Yo tampoco voté la Declaración de Derechos Humanos y estoy en contra de la esclavitud. Es que si vamos a tener que estar votando una Constitución cada generación, estamos apañados. Y además entonces, es que el tema no es ir en contra de la monarquía en este caso, con el ataque brutal a don Juan Carlos. Ya se sabe que ha cometido cosas que verdaderamente, bueno, pues son absolutamente censurables. Bien. Sí, pero a mí, perdona, a mí, aparte del perdón, que es una virtud cristiana muy bonita, vamos a ver. Bueno, estamos en horario infantil, a lo mejor ya no. No, 10 de la noche puedes hablar de lo que te dé la gana. Aquí en España se ha gastado en prostitución y en cocaína lo que no está escrito. Por parte de políticos bastante importantes y que se rasgan las vestiduras porque el rey estaba cazando elefantes en Botsuana. Que por cierto, durante la retransmisión de la jura, pues la locutora de Televisión Española, que es donde la vi yo, no paraba de decir que si no era ejemplarizante don Juan Carlos, que si don Juan Carlos había ido a cazar el elefante a Botsuana y que no estaba donde tenía que estar. Es que, ¿a qué viene decir eso? Y hombre, si son tan escrupulosos para unas cosas, pues debíamos de serlo para todos. Sí. No, desde luego con su majestad don Juan Carlos se están cebando bastante, de una manera pero es un poco, escandalosa. Es un poco una maniobra
a propósito, porque un poco cargándose a don Juan Carlos, pues también se cargan la Constitución, el mensaje de la Constitución no vale, hay que hacer otra Constitución. Claro, el que dice eso dice hay que hacer otra Constitución y piensa a mi modo y manera y para mi beneficio, y es lo que no puede ser. Por supuesto. Entonces ahí, ya te digo, yo creo que fueron las dos personas que yo eché muchísimo de menos, y me sorprendió porque estaba convencida de que al lado de este Sánchez iba a estar presidiendo la reunión Puigdemont. Hombre, Puigdemont, si se lleva a cabo, me sorprendió que no estuviera. Si se lleva a cabo la amnistía, o si lo hubieran hecho un poco antes de lo que por desgracia parece que la van a hacer, pues entonces Puigdemont podría legalmente asistir y el rey Juan Carlos, que fue el que hizo la Constitución, no. Exacto. O sea, es un sinsentido. Es un disparate. Pero y sobre todo, y ahora ya para terminar, pincelada de Juan Carlos, creo que don Juan Carlos debía de estar, desde luego, viviendo ya en España. Yo creo que sí. O sea, porque entonces, vamos a ver, se ha dicho que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia. Ninguna. Entonces yo, cuando oigo eso, me pregunto, ¿en España hay exiliados entonces? Sí. ¿Otra vez? Sí. Exiliados políticos. Y el exilio de don Juan Carlos se debe al gobierno de Sánchez. Sin duda. Que además ya ha venido. Sin duda. No importa. A San Senso, pero no sé qué pasa. Yo creo que... Pero ya te digo, hablabas tú de los símbolos, la bandera, la corona, la unidad de España. Sí, en España no se respetan los símbolos. Esos símbolos están protegidos en la Constitución y es lo que se quieren cargar. La Constitución de la Concordia. Tú puedes ir a cualquier país y es igual que sea una dictadura, que sea un país comunista, que sea un país musulmán, los símbolos de la nación son sagrados. Aquí pues ya no puedes quemar un retrato del rey, puedes quemar una bandera, es lo más normal del mundo. Es increíble. En fin, estamos viviendo eso, como yo dije al principio, estamos asistiendo a la bonanza entre dos tremendos temporales, que no sé qué es lo que nos va a llevar, pero bueno, yo estoy convencida de que sí que iba a haber gobierno. Parece ser que la semana que viene ya va a ser la sesión de investidura, va a salir investido. Yo ya lo vi desde el minuto 1 y lo dejé aquí, ¿eh? Bueno, desde el minuto 1, porque una de dos, o se pegan entre ellos, cosa que no, porque les interesa, la amalgama del dinero, la poltrona, el poder, ya está. Y creo que esto tiene un gran responsable. El gran responsable de toda esta situación no es el sanchismo. El gran responsable de toda esta situación es el Partido Socialista Obrero Español, que aplaude con las orejas a este señor que está degradando las propias siglas de su propio partido. Con lo cual, él es el responsable, ¿eh? El responsable de todo es el Partido Socialista, y todos los que por estar aguantando, el otro día fue escandaloso el congreso a la búlgara que hicieron, todos aplaudiendo ahí, menos el pobre paje que dice lo que, ya no sabe ni lo que dice. O sea, esto es una pena, porque la estabilidad de España era un poco teniendo pues fuerzas de izquierda, fuerzas de derecha que se unieran en esta Constitución y en este abrazo. Yo veo que el PSOE ha perdido un poco el sentido de Estado que por lo menos demostró claramente que tenía Felipe González. Efectivamente. Y se han metido en una vorágine ahí Empezó Zapatero, que es el gran responsable, y este chaval, que se le aprendí de brujo, pues de una especie de creación de nuevo Estado. En fin. No sé. ¿Nos metemos en Ferrol? Sí, vamos a hablar de Ferrol y de la monarquía, que es más... Vamos a hablar de Ferrol, del compromiso productivo de Ferrol con la monarquía y del compromiso, y bueno, yo hablaba al principio, de lo que le debe a Ferrol. Ferrol a la corona le debe todo. Y la corona también le debe muchísimo a Ferrol. ¿Cuándo empezamos esta especie de relación? Bueno, pues habría que decir bonita. Todos, como sabemos, Ferrol es con casi total seguridad un castro costero que fue evolucionando. Pues ¿por qué? Pues porque existe todavía la calle del Castro, existía la puerta del Castro. En algunos documentos se dice, se reúnen en el Castro de Ferrol, cuando ya no era un castro, era una villa, pero le seguían llamando así. Y la primera referencia que podemos encontrar es de Alonso López, que
dice en uno de sus libros que existía la leyenda de que Ferrol fue fundado por los suevos en el año 464, con el rey Remismundo. Me hace gracia, don José, que dice que es una leyenda, pero da la fecha exacta, el año concreto, es un poco gracioso, ¿no? Pero bueno, con las leyendas dicen que pueden tener algo de realidad y algo de invención. Don José Alonso López, diputado de las Cortes de Cádiz, gran figura ferrolana, que terminó poco menos que muriéndose en la indigencia, sí, gracias a aquel horrible por culpa de un rey, VII. Sí, que lo veremos más adelante. Sí. Bueno, después, el reinado de Alfonso V de León, que llamado Alfonso el Noble, según decía Leandro de Saralegui, en su obra Efemérides Ferrolanas, dice que el 1 de agosto del año 1020 el fuero de León se hace extensivo al concejo de Ferrol. O sea que ya en el siglo XI el concejo de Ferrol está bajo el amparo del fuero de León. Después, Alfonso VI de León, conocido como Alfonso el Bravo. Aquí ves que todos tenían su nombre y su mote. Y su coletilla. Bueno. Aquí es donde aparece la primera mención de Ferrol en una escritura que es de 30 de mayo del 1087, que pertenece al monasterio de San Martín de Jubia, y aparece reflejado ya con el nombre de Feligresía de San Juliano de Ferrol. O sea que ya teníamos en el siglo XI. San Juliano de Ferrol, o sea que ya San Julián ya lo teníamos de aquella, ya éramos una feligresía, ya teníamos una entidad jurídica eclesiástica, claro. Después, Alfonso I de Aragón, que también tenía sobrenombre, el batallador. Alfonso I de Aragón, por una serie de circunstancias, pues acaba siendo también rey de Castilla, y en su reinado, en los pergaminos de la fundación del monasterio de San Salvador de Pedroso, de fecha 30 de junio de 1111, se cita ya por primera vez la villa de Ferrol. Ferrol ya sabemos que en aquella época era una villa. Este rey tiene la importancia que fue un gran impulsor del Camino de Santiago, el llamado Camino Inglés. Sí, claro. Que lógicamente el sitio mejor para atracar, venían a Ferrol, también es verdad que venían a Coruña, pero Ferrol tenía la ventaja de que quedaba más al abrigo de las tempestades. Siempre, completamente. Y entonces, pues por eso aquí empezaba el Camino Inglés era tan importantísimo para toda la Europa del Norte, para todos los pueblos del norte, porque además, aparte de ser muchísimo más rápido, eliminabas todos los problemas de los bandidos del camino y de las historias del camino francés. Ellos venían en barco. Yo creo que el camino inglés fue el primer tour operator de la historia, porque aquí se reunían muchos y luego venían aquí, atracaban en Ferrol, se iban tranquilamente a Santiago a ver las... Sí, de camino hacían poco, claro, hacían el camino por mar. También es verdad que la navegación de aquella pues también tenía su peligrosidad, pero una vez que tocaban tierra, el camino que hacían por tierra era poco. Bien, Fernando II de León, en el año 1158, concede, esto es una cosa curiosa, al monasterio de Sobrado, los puertos de Sartagene, Portochá y Barricido. Estos puertos, que bueno, serían lugares de la costa, que eran cercanos al Cabo Prior, seguramente estos nombres pues se habrán perdido ya. Sí. Y estos puertos tienen que pagar el diezmo de la pesca de la ballena, porque en estas costas abundaban el paso de lo que se llamaba la ballena franca, la ballena vizcaína. Y sí es cierto que cazaban las ballenas con arpón y se desguazaban en la costa. Sí es cierto que los habitantes de estas costas no eran muy proclives, no les gustaba mucho lo de la pesca de la ballena, les gustaba más pescar la sardina, que era menos peligroso y más fácil. Pero venían expediciones de, sobre todo, vizcaínos y cántabros. Aunque las pescaban aquí y las traían para aquí, los vizcaínos o los cántabros venían a estas costas a
a la pesca de la ballena. Y eso implicaba también tener una industria ballenera, porque claro, la Sí, ballena no es solamente sí, pero- cazarla, sí, pero era- sino que tú la tienes que luego cortar, Era una desmantelar. industria, llamarle industria sería mucho, era pues el desguace. El desguace se aprovechaba de la ballena todo. Sí. Desde el aceite que tiene en la cabeza, las llamadas ballenas que después se utilizaban para hacer los corsés, para hacer peines, la carne, o sea, Anda, de ahí para viene hacer ballena. grasa, claro, las ballenas. La ballena del corsé Las ballenas viene de la- los corsés ¡Anda! viene de eso, sí. Pues mira tú. Sí, fíjate. Y entonces tenemos aquí, no podemos decir, pero todas Sí, estas cosas dependían. ¿Quiénes eran los dueños de todo esto? Yo creo que era la Iglesia. Pues ya te digo, los reyes le concedían al monasterio de Sobrado, O sea, pero no le concedían, hay que matizar, no le concedían la explotación de las ballenas. La explotación de las ballenas sería de un particular, Ajá. pero tenían que pagar el diezmo al monasterio de Sobrado. O sea, el particular, por sacar su rendimiento, Claro. le debía... Era un siempre impuesto. Un impuesto Y- que se daba a la Iglesia. Efectivamente, al monasterio de Sobrado, en este caso en concreto. Sí. Ya en 1220, con Fernando III de Castilla, un rey importante, Fernando III el Santo, en los Y tumbos, tan importante. sí, en los tumbos de Sobrado aparece mencionado en su reinado ya un alcalde de Ferrol, que se llamaba Bermudus Pelaiz, que sería Bermudo Pelaiz, está escrito ya en un latín. Vale, y Ya, estamos en 1220, 520, sí. Y al tener villa y tener alcalde, Teníamos juez también, que se Teníamos- llamaba Petrus Fernandi, que sería Pedro Fernández, sí, traducido al español pero actual. teníamos representación en aquellas cortes que yo hice alusión. Y no solo eso, en 1232 aparece en este reinado de Fernando III el Santo el primer notario de Ferrol, que se llamaba Laurentius. De aquella todavía se hablaba con influencias de latín, como puedes ver. Bueno, pero fíjate tú, siglo XIII, Sí. ¿no? Siglo XIII. Ya teníamos Finales del 12, 13. Alcalde, juez y notario. Tenemos alcalde, juez y notario. Ya no y éramos, somos villa. ya no Entonces, éramos ¿dónde una está aldea. esa aldeíta de Sí, cuatro pescadores? los políticos siempre Oye, dicen que esto era ¿eh? una aldea hasta que vino el Arsenal, y no, No. ya era algo más antes del Arsenal. Vamos, digo yo, seguimos. Después, el 15 de abril de 1250, en un privilegio expedido en Valladolid, ya se le concede a este poblamiento el concejo de Ferrol. Y además se le concede que ningún merino real pueda entrar excepto el merino mayor de Galicia. ¿Qué era un merino? ¿Qué es un merino? ¿Qué? Un merino es una figura, pues a caballo un poco entre un juez y un recaudador. Ajá. Y entonces era como una especie, podríamos decirlo así grosso modo, como de no me sale, extensión de De la corona. impuestos. Vale, y entonces a este señor, o sea, tenemos uno, pero, Sí. pero directamente de la corona. Sí. Por lo tanto, estamos, no se olviden ustedes que esto es importantísimo, estamos en pleno feudalismo. Sí. Vale. Y entonces los señores de las diferentes tierras hacen y deshacen lo que les da la gana. Sería un equivalente a los políticos de hoy, que organizan lo que quieren y como quieren. Bien, pleno momento feudal, que por Sí. cierto, se lo carga mi reina favorita, doña Isabel la Católica, pero a ella ya Sí, llegaremos. llegaremos. Pero bueno, mientras tanto, En la esta- pobre España sí. está sucumbida por todos estos señores feudales que a saber cómo eran, Sí, porque pues aquí los teníamos cada joyita. los había buenos, malos, Malos. regulares y peores. Bueno, Irregulares. en estas fechas, el hijo de Fernando III el Santo, que era don Alfonso de Molina, Alfonso X el Sabio. perdón, Fernando III el Santo, su hijo, Alfonso de Molina, funda el puerto de Priorio, concediendo, bueno, puerto, era pues también otro, digamos, otro trozo de la costa para el asunto del desguace de las ballenas. Y le concede también el diezmo de la pesca de las ballenas al monasterio de Sobrado. Sigue Sobrado con Sí, el chollo. Sobrado tenía Sí, influencia seguía en con la su comarca, chollo, sí. sí, porque también tenía chollo sobre la graña. Sí,
Todo Después dependía de los de Sobrado. llegamos a otro rey bastante importante, Alfonso X el Sabio, Alfonso X de Castilla, que por cierto hace las famosas cantigas y las escribe en gallego. Es curioso que el mundo del nacionalismo reivindica muchas cosas, pero nunca reivindica a este señor que en el siglo XIII escribía en gallego por considerarlo la lengua culta. Las cantigas de Alfonso X están en gallego. Bien, y tenemos aquí una cosa muy importante, que es que en 1268, esto podíamos considerarlo incluso un precedente de la autoridad portuaria. En 1268, en las Cortes de Jerez, privilegia a Ferrol con una ordenanza aduanera. ¿Para qué? Para que su puerto, que entonces era el puerto de la Cruz, Bruxeiras vendría después, porque el puerto de la Cruz quedó enterrado debajo de las obras del arsenal. Sí. Bueno, pues le concede una ordenanza aduanera, un privilegio para que pueda comerciar con el extranjero. ¿Esto qué supone? Que todas las mercancías que entraran o salieran de la comarca, de toda la comarca, tenían que pasar necesariamente por Ferrol. Y esto es doblemente importante, no solo por la actividad del comercio y lo que beneficia a la villa de Ferrol, sino porque esto después da lugar a la llamada Ruta de Flandes, que veremos después en época de los Andrade. Importantísima ruta comercial. Sí. Sí, y estamos hablando, esto es... Alfonso X el Sabio, 1268. 1268, fíjate tú. Nada menos. Después, el 5 de agosto de 1270, vuelve a ratificar el privilegio de 1250. Pasamos a Sancho IV de Castilla, Sancho el Bravo. ¿Estamos ya en qué época? Pues mira, en el 22 de enero de 1283, también acabando el siglo XIII, ratifica en Toro los privilegios anteriores. Y aquí se le denomina Consejo de Ferrol. A veces le llaman concejo, consejo, villa, depende. Y en 1286, Sancho el Bravo ratifica también el privilegio de Sobrado. Por lo tanto, estamos en línea de despegue y nadie nos quita nada, sino todo lo contrario, se afianzan los privilegios que nos da la corona. La corona, porque Ferrol era lo que se llamaba una villa de realengo, una villa dependiente del rey. El señor de la villa era su majestad el rey. ¿Qué pasa? No eran los señores feudales. Claro, pero ahora viene la época en que esto cambia. Con Fernando IV de Castilla, Fernando el Emplazado, el 6 de abril de 1312, en Valladolid ya se le nombra a Ferrol como Concejo del Ferrol. Ya desde ahí es del Ferrol. Lo de llamarse el Ferrol, viene ya de siglos, no es como dicen algunos, que oye, que no es aquello que dicen que era el Ferrol del caudillo, oye, que eso, no, que lo del Ferrol ya viene de muy atrás. Sí, hombre, pues entonces, mira, ya viene de 1312. Vale. Bien. Bien. Llegamos ahora entonces a un personaje muy importante, que es Fernán Pérez de Andrade, algunos lo denominan Fernán Pérez I, porque esto es también como los reyes, había primero, segundo, tercero, el llamado Obó, el bueno. El bueno. Le llamaban Obó porque, bueno, el pueblo le puso este sobrenombre porque... Era un feudal bueno. Se dedicaba pues a hacer iglesias, a hacer puentes, a hacer una serie de cosas. Mira, aquí en Ferrol concretamente, este hombre, vamos a empezar por decir, que sirvió a Alfonso XI de Castilla el Justiciero y a sus hijos, que eran Pedro I de Castilla, Pedro I el Cruel, y Enrique II de Castilla, también llamado Enrique de Trastamara, incluso al nieto de Alfonso IX, hijo de uno de los anteriores, que era Juan I de Castilla. Bien, esto es muy importante hacer un paréntesis, porque entre Alfonso XI, Alfonso XI se muere, en la batalla del Salado, se muere y tiene dos matrimonios muy complicados. El primer matrimonio con su mujer legítima, la portuguesa, doña María, de la que tiene a Pedro I, el Cruel o el Justiciero, del que hablamos al principio, según quien hable de este hombre, y este rey, don Alfonso, tiene una mujer
con la que esa es su mujer legítima, sí, pero luego tiene otra mujer con la que tiene 12 hijos, que era una bellísima mujer que se llamaba doña Leonor de Guzmán. Entonces, madre de todos los Trastámaras. Por cierto, dinastía que el condado de Trastámara es tras el Tebre, tras el Tambre, nombre de un río gallego, claro. De aquí vienen todos. Y Galicia es que somos la bomba. Y entonces, entre estos señores hay una guerra fratricida a la muerte de su padre, que sume a Castilla en una guerra civil que prácticamente va a durar 50-60 años, entre Pedro I el Cruel y Enrique II de Trastámara. Claro. ¿Quién apoya a Enrique? Bueno, luego todo eso se termina porque Enrique de Trastámara asesina a su hermanastro Pedro el Cruel. Y en ese asesinato... Bueno, unos dicen que lo asesina, otros dicen que se pelean en la tienda. Pelean, a lo mejor no lo quería matar, pero... Y ahí estaba Andrade, sí, dicen, sí, en vez de sí. No, Fernán Pérez de Andrade apoya a Enrique IV. Había servido a Pedro I, pero apoya a Enrique IV. Y la importancia de Fernán Pérez de Andrade es que atrae a los venecianos. ¿Esto qué significa? Que se crea la llamada Ruta de Flandes. Esto comunicaba, era una ruta marítima de comercio que comunicaba las prósperas ciudades de Italia con ciudades ricas del norte de España, que hacían escala en Ferrol. Sí. Entonces, por extraño que nos parezca, a Ferrol llegaban galeras venecianas, bueno, no solo galeras, venían galeras, carracas y cocas, que eran un tipo de embarcaciones. Estamos hablando del siglo XIV. Sí. Bien. Y los venecianos traían seda, traían especies orientales y sobre todo paño de Flandes, que era muy importante, el paño pues para hacer vestidos o lo que hiciera falta. ¿Y qué se llevaban? Se llevaban sardina en salazón, que era la actividad principal de Ferrol, vino, cueros y madera. Entonces tenían un sistema de comercio. ¿Y por qué venían los venecianos a Ferrol? Pues esto es un poco gracioso, entre comillas. Los venecianos odiaban a los genoveses y los genoveses odiaban a los venecianos, pero a muerte. Entonces ya procuraban no coincidir, con lo cual los genoveses iban a La Coruña y los venecianos venían a Ferrol. Entonces cada uno empezó el problema entre el Racing y el Deportivo. No creo. Yo creo que sí, las dos rutas. No sería algo de eso. No creo. No arranca de ahí el problema. Bueno, la rivalidad Racing Deportivo de los genoveses y venecianos. Yo creo que viene un poco después. Bien, Fernán Pérez de Andrade, ya en concreto en Ferrol, sí, en 1377 reedificó y agrandó el convento de San Francisco. En 1392 traslada el convento que había en Chanteiro, lo traslada a Montefaro, porque era más seguro, porque por motivo de que al estar tan cerca de la costa podía ser en alguna invasión pues víctima del pillaje, sí, cosa que a veces pasaba. Este hombre hizo el puente de Puentedeume, la Ponte do Porco y el puente del río Jubia. También edificó el castillo de Andrade, lo que es la torre de Hinoguerosa, y la torre de Puentedeume, que estos dos aún se conservan. Y, lo que decías tú antes, algunos historiadores le atribuyen la famosa frase de «yo ni quito ni pongo rey, pero ayuda a mi señor». Algunos historiadores dicen que no, que fue un francés, pero otros dicen que no, que fue Fernán Pérez de Andrade, que lo dijo en referencia a que apoyaba al rey Enrique IV. Y de hecho, sucede una cosa, que cuando Enrique IV viene a Galicia... Enrique II. Sí, perdón, no, vamos a ver que ya me pierdo con Enrique tanto... II. Me pierdo ya es con tanto... Con Enrique II de Trastámara. Es Enrique II, es el primer rey Trastámara. Efectivamente, Enrique, perdón, me confundí. Bueno, Enrique II de Trastámara viene a Galicia y le avisan de que lo quieren matar. Y entonces es Fernán Pérez de Andrade el que le facilita un barco, que por cierto sale de Ferrol, y del puerto de Ferrol lo mete en un barco y lo lleva a Francia para librarlo de la conjura que hay para matarlo. Entonces, claro, por todo esto... le debe gratitud eterna. Y le concede el privilegio de
ser señor de la villa de Ferrol. O sea, renuncia el rey a su privilegio Claro. de Villa de Realengo y se lo da a Claro. Fernando Pérez de Andrade. Y ya oficialmente, ya en época de Pedro I, en 1364, Ferrol ya pasa a ser de los Andrade. El Fernán Pérez de Andrade sirvió a varios reyes, entre ellos a Pedro I, a Enrique II y a Juan II. Entonces, Enrique II de Trastámara da un privilegio de 19 de diciembre de 1371 y le concede a Fernán Pérez de Andrade, que por cierto lo firma en Burgos, las villas de Ferrol y de Puente de Eume también. Ajá. O sea que el Fernán Pérez de Andrade, digamos que era un hombre de la nobleza que no tenía excesivo poder, pero que a raíz de todo esto y de apoyar a Enrique II de Trastámara va cogiendo cada vez más poder, él y sus sucesores, claro. En 1384 pues se da el caso bajo el reinado de Enrique II que los portugueses atacan Ferrol y lo llegan a quemar. Y vuelven otra vez en 1397 con lo mismo, de aquella no lo queman, pero sí que llegan a tomarlo. Entonces llegamos al rey Juan II de Castilla, que en 1429 confirma otra vez la condición de Villa de Realengo. Esto de que sea Villa de Realengo, porque el concejo lo pide, pero después se lo vuelven a conceder, después se lo vuelven a quitar. Eso es a lo largo de toda la historia. ¿Qué pasa? Que en 1431 estalla lo que se llama la primera revuelta irmandiña, que es acaudillada por Roi Sordo. Roi Sordo era un hidalgo de Ferrol, y esto se produce por los abusos de Nuño Freire de Andrade. Que ya no es el bo, es ya este es un sobrino, de este otro. pero ya no era el bueno, ya le llamaban el malo, porque claro, pues abusaba con los impuestos, ahorcaba a la gente, pues era lo que se llama un señor de horca y cuchillo. Sí, sí. Y se juntan, en la comarca de Ferrol se juntan 3.000 personas y llegan a ser 10.000, que entre otras cosas logran derrumbar el castillo de Naraío. De Naraío. No, de Moeche, perdón. Perdón, de Moeche, que es donde se organiza de Moeche, pero por una serie de cosas y de a lo mejor falta de digamos estrategia, bueno, pues acaban siendo vencidos. Pero siguen, pese a la revuelta, siguen los abusos de los Andrade, porque en el 18 de enero de 1432 se produce una cosa en Ferrol que es muy importante, que es la famosa protesta de Pedro Padrón. Sí. Pedro Padrón lo habilitan en Ferrol, digamos, como procurador para que vaya a Zamora, porque el rey celebraba cortes allí, el rey Juan II, y entonces va a protestar oficialmente por los abusos de que los Andrade cometen en la villa. Ajá. Según decía Arturo Souto Vizoso, el tal Pedro Padrón había sido el lugarteniente de Roi Sordo en la primera revuelta irmandiña. Entonces, pues protesta porque impuestos abusivos, mataban a la gente, y otra cosa que molestaba bastante en Ferrol, que era que cuando había guerra, los mercenarios que traían los alojaban aquí y pues hacían todo tipo de tropelías y desmanes. Claro. Entonces se presenta en Zamora, pero no lo reciben. Y entonces ¿el qué hace? Llama a un notario Pedro público. Padrón. Sí, Pedro Padrón, que se llamaba Álvaro Alfonso, y en las puertas del Palacio de Zamora y delante del notario público hace su protesta con dos testigos, que se sabe que uno era de Ferrol y otro de Puente de Eume, que claro, eran las dos villas donde los Andrade ejercían más su señorío y en este caso pues sus tropelías. Después, también Juan II... ¿Y qué pasa con don Pedro Padrón? Don Pedro Padrón, pues que no... ¿Qué le pasó? Teóricamente no ¿El rey le escuchó? No, el rey no lo recibe, entonces llama a un notario. Y consta ante notario. Sí, y se conserva la protesta porque él la hace ante un notario público. Sí. El 20 de julio de 1441, Juan II sí le quita el señorío de la villa de Ferrol a Fernán Pérez III, que ya le llamaban el Mozo. A otro Andrade le quita el señorío de la villa de Ferrol, pero claro, el 9 de julio de 1442 se lo devuelve otra vez. O sea, estaban... Sí, que te lo doy, sí, que te lo quito, según, espérate, a ver. Según lo que fueran
Sí. a veces por premiarlo en fidelidad pues en la guerra, en actuaciones en Sí. este tipo de las revueltas, de servir al rey para las guerras que tuviera. Es como pues, ahora, no los te iban- quepa la menor duda. Espérate, no me conviene, hoy has sido diputado, pero espera, Mañana que ahora, no vas en que la mañana lista. te nombro senador. Sí. Y pasado mañana, si me caes mal, oye, vas a la lista. Oye, que es más o menos Sí. lo mismo. Y llegamos a, ahora sí que es Enrique IV. En 1445 le quita el señorío a los Andrade. Bien, esto es importante. Juan II, que es el padre de Enrique IV, y será también el padre de Enrique IV y de doña Isabel la Católica, porque Enrique IV es hermanastro de Isabel la Católica. Entonces, ahí estamos. Enrique IV, el impotente. Sí. ¿Mm? Y en 1446 se produce otra vez la segunda revuelta hermandiña, que tampoco llega a triunfar. Pero ya le quita el señorío a los Andrade. Sí, pero un año antes. Antes de la segunda revuelta irmandiña. Sí, y en 1467, el 9 de mayo, el rey, Enrique IV, confirma otra vez los privilegios de Ferrol como villa de realengo. Bien. Y ahí llegamos a la época de Isabel I, Isabel la Católica. los Reyes Católicos. ¿Qué pasa con los Reyes Católicos? El 31 de marzo de 1477 confirma a otro Andrade, a Diego de Andrade, la concesión que le hiciera Juan II en 1442 a Fernán Pérez de Andrade III, el mozo. ¿Y por qué le da a Diego de Andrade otra vez el señorío de Ferrol? Pues muy sencillo, porque es uno de los que colabora en la organización de la Santa Hermandad en Galicia. ¿Qué era la Santa Hermandad? La Santa Hermandad podíamos llamarlo como un precedente de la Guardia Civil. Era un cuerpo de seguridad. Todos habremos oído, nos habrán dicho, pues cuando llegábamos tarde a algún sitio, aquello de a buenas horas mangas verdes. Pues eso viene porque la Santa Hermandad, que como digo era un cuerpo de seguridad, tenía unas mangas verdes para distinguirse. El uniforme como tal no llega hasta el siglo XVII. Antes cada uno se vestía pues como buenamente podía, sí. Pero sí es verdad que había algunos atributos pues para distinguir al sargento, que a veces llevaba una alabarda, el capitán llevaba una banda, el general llevaba una faja, y los de la Santa Hermandad llevaban las mangas verdes. Y es muy importante ese cuerpo, sí, que crean los porque Reyes es un Católicos, cuerpo de seguridad. Lo de a buenas horas mangas verdes es porque el pueblo los acusaba de que cuando había alguna trifulca, cuando llegaban siempre llegaban tarde. Podía ser verdad o rumorología popular. Bien, otra cosa muy importante para Ferrol de los Reyes Católicos, que es que los Reyes Católicos crean la provincia de Betanzos. Y algunos dirán, ¿y qué tiene que ver la provincia de Betanzos? Todo. Pues muy sencillo, Ferrol pertenecía a la provincia de Betanzos, pero no es que perteneciera en aquella época, perteneció desde la época de los Reyes Católicos hasta 1833. Vamos a dejarlo Ferrol aquí. Estuvo más tiempo en la provincia de Betanzos que en la provincia de La Coruña. Olé, vamos a dejar este punto aquí, nos vamos a publicidad y enseguida enganchamos. De acuerdo. Muy bien. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante, nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar
la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bueno, ahí lo tenemos, Ferrol, provincia de Betanzos. ¿Quién lo hubiera dicho? Durante mucho tiempo. Entonces, sí, más tiempo que de La Coruña. ¿Y luego cuándo vuelve a pasar a la provincia de La Coruña? No vuelve. O sea, Ferrol es la provincia de Betanzos y como nueva creación pasa a ser provincia de La Coruña, que nunca había sido en 1833 con Cea Bermúdez. Bien. Bien. Bueno. Habíamos pasado ya los Reyes Católicos, en la época de Carlos I, pues Carlos I no viene a Ferrol, pero sí viene a Coruña. Viene a Coruña para embarcarse para Flandes, pero sí tiene en el puerto de Ferrol gran parte de su gente y gran parte de los barcos, porque Ferrol pues era un puerto de abrigo natural pues privilegiado, lógicamente. Y es curioso porque el propio Carlos I, después, cuando habla de este viaje, dice que los arrieros gallegos eran muy mal hablados y tenían muy poco respeto por su rey. Vale. No sé lo que le habrían dicho los arrieros, no sé, pero bueno, algo nos toca eso. Le llamó la atención. Después se produce, en el reinado de Carlos I, el 24 de febrero de 1525, una cosa muy importante en la historia, que es la batalla de Pavía, donde Alonso Pita da Veiga, que era hijo del regidor ferrolano, recupera el estandarte de Borgoña. Esto para contarlo así rápidamente, sí. A la guerra los reyes llevaban todos los estandartes de los territorios que tenían posesión, y uno de los que llevaba era el estandarte de Borgoña, o sea, la bandera blanca con la cruz de San Andrés en rojo. ¿Y qué pasa? Que es tomada por los franceses. Y Alonso Pita da Veiga, en un ataque suicida, recupera el estandarte y eso se considera como un signo providencial. ¿Qué pasa? Que ese estandarte, que era uno más de los que tenía la corona de España, a partir de ese momento pasa a ser como un emblema de los ejércitos. Y entonces pasa a ser incluso que acaba siendo enseña nacional. Sí. Y ¿qué pasa? Esto deriva en que hoy en día, todavía hoy en día, todas las unidades, o sea, todos los aviones del Ejército del Aire llevan en la cola la Cruz de San Andrés. Todos los banderines de compañía de la Legión tienen el aspa de Borgoña, Cruz de San Andrés. Y todos los regimientos y unidades militares tienen la Cruz de San Andrés. Y esto deriva de, cierto que este estandarte lo trae Felipe el Hermoso, pero pasa a ser un símbolo nacional y un símbolo de los ejércitos gracias al ferrolano Alonso Pita da Veiga, que entre otras cosas es el que captura, junto con el vasco Urbieta y con el granadino Dávila, al mismísimo rey de Francia. Sí. Este hombre, pues, como tantos en Ferrol, es muy importante en la historia, pero no tiene en Ferrol ni una calle, ni una placa, ni nada que lo recuerde. Gran madrastra la ciudad de Ferrol. Bien, y llegamos ya a uno de los reyes ya importantes, Felipe II. Felipe II, en 1554, viaja a Inglaterra para casarse con María, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y hace como su padre. Tiene a gran parte de la gente y a gran parte de los barcos en Ferrol.
En 1568 sucede, bajo el reinado de Felipe II, pues una cosa triste, que es el famoso incendio. Dicen que en la calle de la Ferrería se empieza a las 6 de la mañana un incendio que llega a arrasar Ferrol. De 400 casas arden 370. Y solo se salvan de edificios importantes la iglesia, el convento y el hospital de caridad. Y se calcula una pérdida de 150.000 ducados de la época, que era mucho dinero. Entonces comisionan a Fray Juan de Viviesca, que era el guardián del convento. Guardián no quiere decir que hiciera guardia vigilando la puerta, es un cargo, ¿no? Y este va a solicitar al rey la exención de impuestos. Y el rey Felipe II, por real orden de 23 de octubre, concede 50.000 maravedíes en 3 años y otros 30.000 en 1569. Y se reedifica pronto Ferrol. ¿Por qué? Porque a la corona le interesaba, porque era un centro importante del comercio de salazón, que suministraba salazón, sardina en salazón, a La Coruña, a Betanzos, incluso al interior de la península, porque era la manera que tenían de conservar el pescado. El pescado salado pues no se pudría. Después, en 1588, pues sucede el famoso episodio de la Armada Invencible, y hay que decir que gran parte de los barcos se concentran en Ferrol. En los libros de historia dice, no, salen de La Coruña. No. Sí, pero yo voy a contar una cosa. Guillermo Escrigas tenía un grabado, por cierto, un grabado inglés, donde los ingleses dicen, la gran armada de España saliendo del puerto de Ferrol. Gran parte de la Armada Invencible sale del puerto de Ferrol, aunque algunos historiadores, pues como siempre, no sé por qué, pues quieran quitarle ese protagonismo a Ferrol. Y además se da una circunstancia... Es lógico que así fuera, porque es el gran puerto de abrigo, no tiene color la en Ferrol, en Ferrol además existe todavía el pecio, en la boca de la ría, de la Ragazona. La Ragazona era una carraca veneciana que participó en la Armada Invencible, que volvió, pero que por culpa de la tempestad, pues se hundió y los restos de la Ragazona están en la boca de la ría, está la Ragazona y está uno de sus anclas. Sí. O sea que además, por cierto, era el barco de mayor envergadura de la expedición. Mira, concretamente te puedo decir, tenía 36 metros de eslora y 12 de manga. ¡Qué barbaridad! Que para aquella pues era uno de los barcos era grandes. Bastante grande, sí. Después, otro acontecimiento de Felipe II es que en 1596 pues hay una coalición entre Francia, Holanda e Inglaterra contra España, que manda al conde de Esses, y viene con 150 buques a saquear Cádiz. Entonces, las fuerzas navales que sobreviven se reúnen en Lisboa y se dirigen a Ferrol. Y en noviembre, 80 buques que se enteran de esto salen de Inglaterra, perdón, me confundí, 80 buques de España salen de Ferrol, 80 buques con dirección a Irlanda. Pero claro, lo de siempre, la tempestad nos juega una mala pasada, y el rey insiste en que con los efectivos que se salvan vuelvan otra vez a salir de Ferrol. Entonces es cuando la reina de Inglaterra se entera y manda una expedición de 40 buques de guerra, 70 de transporte y 6.000 hombres, con la intención de destruir Ferrol y luego tomar las Islas Terceras. Que esto todavía no es 1800, no es la batalla de pero Lyon, es importante. Es en época de Felipe II. Es importante. Cuidado. Sí. Y querían destruir las Islas Terceras por ser la parada de la flota de Indias. ¿Qué pasa? Que en aquella época Ferrol tenía 2 castillos, San Felipe y San Martín, porque el de La Palma se hizo en 1597, pero ellos no se atrevieron a entrar al final porque vieron de que entrar en la ría podía ser complicado y volver a salir, si no había viento, más complicado todavía. Pero esto es importante, hablo 1596, porque es el germen que hace que la corona piense en que aquí hay que establecer una base naval importante. Ya empieza a pensar en eso. Efectivamente, en la época de Felipe II, que ya tenía 3 castillos. Lo digo porque los que dicen, es que Ferrol era una aldea, si era una aldea, ¿para qué quería el rey hacer 3 castillos en la ría? Y ya estaban ahí, el castillo de San Felipe, el castillo de San Martín y posteriormente el castillo de La Palma, pero de 3. Sí.
Después, en la época de Carlos II el Hechizado, pues sucede que se casa, se queda viudo y se vuelve a casar por segunda vez con Mariana de Neuburgo. Y el 26 de marzo de 1690 llega a la ría de Ferrol desde Holanda la reina Mariana de Neuburgo, que se había casado el 28 de agosto de 1689, se había casado por poderes con él. Y bueno, la reina Mariana sí, le concede una serie sí, de privilegios a eso voy. a la gente de Mugardos. Y a la gente de la costa. El viaje es una peripecia. El mal tiempo nos la vuelve a traer. Cité a Guillermo Escrigas, que por cierto también hizo un libro de todo este viaje, y el viaje dura nada menos que 8 meses. Desde el puerto de la... vamos a ver, pretendían venir a Santander. Desde la Flesinga a Santander tarda 8 meses. Y viene a Ferrol porque, por motivo de la tempestad, se tienen que refugiar en la ría, ya dije, el 26 de marzo de 1690, y al día siguiente ya se le rajan 2 velas, aún encima pierde las 2 anclas. Con lo cual se queda un tiempecito por aquí. No es que se quede, es que se iba el barco contra las piedras, como se dice en el mar. Y si no es por la pericia de los marineros ingleses que venían en el barco, y por los pescadores de Mugardos, que ayudaron a salvar el barco, se hubiera roto el barco contra las piedras. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se tiene que quedar una temporada porque hasta que el marqués de la Laguna, que era el encargado, reciba instrucciones, no desembarca. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella ya venía como reina de España. Y entonces el protocolo decía que tenía que vestirse a la española. Y entonces, como no tenía el traje de reina de España, suben a bordo las costureras, que eran de la zona, y le hacen el vestido. Y no solo eso, sino que sube también un pintor local que le hace el famoso cuadro que hace pintado en cristal. Y el cuadro este, que estaba en el Pazo del Baño, después acabó en manos de Bello Piñeiro porque se lo regalaron, y al final acabó en manos de Guillermo Escrigas. Aprovecho para decir que el ayuntamiento se va a quedar sin la colección de él y va a acabar en Santiago o en Madrid, pero bueno. Sí, como no espabile el ayuntamiento en su museo de Ferrol, vamos bien. Y el 6 de abril de 1690, el 6 de abril por fin desembarca. ¿Y dónde desembarca? En una peña que hay cerca del castillo de la Palma, que según Benito Viceto se llama Peña de la Reina Mariana, y popularmente la gente le llama Ocuda Raíña. ¿Por qué? Porque según dicen, o porque estaba resbaladizo, porque venía con el traje de reina, con todos sus oropeles, y no era precisamente muy bueno para manejarse, patinó y cayó de culo. Y entonces por eso se llama así. Sí es cierto que él concede un privilegio real Carlos II del 1 de marzo de 1691 en agradecimiento por lo bien que se habían portado con su mujer, y concede una excepción para las gentes del mar de prestar servicio en el ejército y en la armada. Y se muere Carlos II el 1 de noviembre de 1700 y empieza la llamada Guerra de Sucesión, no de secesión como dicen algunos, porque era de sucesión al trono de España entre un rey y otro rey, no de secesión de ningún sitio como algunos pretenden hacernos creer. Y empieza nada menos que la dinastía de los Borbones, tan importante para Ferrol, Felipe V, que hijo de una hermana del rey. El rey muere sin descendencia, claro, lo pretenden los otros, pero al final es Felipe V el primer Borbón de España. El primer Borbón de España. Y que es un rey muy importante para Ferrol porque es el que empieza con hacer aquí una base naval. Allí, a raíz de Felipe V, todo esto que hemos escuchado, que forma parte de la historia de esta ciudad desde la época de los suevos, pero a partir de don Felipe V empieza el boom de la ciudad de Ferrol. Sí, y además una cosa que podía ser simbólica o significativa. Primero, hace un real decreto, el 21 de septiembre de 1733, donde declara a Ferrol capital del departamento marítimo del norte. Esto quiere decir que había 3 departamentos marítimos, Ferrol, Cádiz y Cartagena. Y Ferrol pasa a ser definitivamente Villa de Realengo. O sea, ya no depende ni de los Andrade ni de los Lemos, que fueron sus sucesores. Y además lo hace por la ley.
y entonces que ordena comprar las villas de Ferrol y de La Graña por 3.371 reales de vellón, que según él es el valor estimado de las rentas que producía a Pedro Fernández de Castro, que era el conde de Lemos. Entonces dice, esto es para la corona, aquí se monta la base naval, se acabó. La base naval y los grandes astilleros. Claro. Ahí empieza Mira, ya el prodigio además, de una ciudad. Es donde Ferrol despega, pero de una manera brutal. Mira, solamente entre 1730 y 1735, en 5 años, se construyen en el astillero de La Graña, que es donde se monta la primera base naval, 2 navíos, el Galicia y el León, la fragata Hermiona, un buque machina de arbolar, sí, y otro buque para tumbar a la quilla. Y también se construyen almacenes y las oficinas del departamento. Aquí influyó mucho una figura muy importante que es el ministro José Patiño. Fundamental. Fundamental en la historia de España y en la historia de Ferrol. Y en 1740, también en el reinado de Felipe V, ya sucede que se empiezan a hacer los astilleros en Esteiro, las primeras gradas, y por si a alguien le interesa, los primeros barcos que se hacen en el astillero de Esteiro son el paquebote San Miguel, los navíos San Fernando, el Castilla y el Asia, y la fragata Galicia. Y entonces ahí empieza ya Ferrol a despegar de una manera brutal. Lo sucede Fernando VI. Porque Fernando, vamos a centrar, don Felipe V tiene 2 hijos, Fernando VI, casado con Bárbara de Braganza, y Carlos III, entonces rey de Sicilia, o de Nápoles, perdón, ¿de Nápoles o de Sicilia? Yo creo que de los dos. Bueno, entonces, primero, Fernando VI. Fernando VI. Y Fernando VI hace una transformación ya de Ferrol. Si Felipe V empezó, este lo transforma cada vez más. Y figura importante, igual que antes mencionamos al ministro Patiño, aquí el marqués de la Ensenada. Fundamental. Bien, en 1747 el rey tiene en Ferrol un pie de ejército por miedo a una invasión inglesa y se alista toda la gente útil para empuñar las armas y se crean lo que se llaman los trozos, que era una especie de gente que estaba preparada por si pasaba algo y que estaba al mando de Domingo López, que era un vecino de Ferrol. En 1751 ya estaban construidas ya todas las gradas de Esteiro. Todas las gradas del gran... Sí, y para hacer el arsenal... del gran astillero. Claro, para hacer el arsenal encarga al jefe de escuadra Cosme Álvarez y de director al ingeniero Julián Sánchez Bor, al que Ferrol le debe pues San Julián, una serie el arsenal y una serie de edificaciones que, gracias a Dios, pues aún se conservan. Bien, yo quiero hacer ustedes observarán que yo no les estoy poniendo ninguna fotografía, ni ningún vídeo, ni nada de todo esto que estamos hablando ahora mismo, que ya es el Ferrol de la Ilustración, es el Ferrol del siglo XVIII, es el Gran Ferrol, lo que va a ser conocido como el astillero más importante del mundo, como la base naval más importante del mundo, porque decir que es la base naval más importante de España, estamos en un momento en el que España va a empezar a controlar todo el mundo, sí, en donde no se ponía el sol. Bien, yo a propósito no les he puesto ninguna fotografía, porque hay auténticas joyas, desde la puerta del Arsenal, que dicen comparable con la de Cartagena de Indias, pero que no le llega ni a la altura del zapato, con un escudo maravilloso. Es decir, Ferrol, la corona, empieza a decir, nosotros tenemos una importancia fundamental en el mundo, y fruto de esa promoción de la importancia de España en el mundo, lo tenemos en Ferrol. ¿En qué cabeza cabe que lo que luego sería el cuartel de instrucción, pero que toda esa edificación maravillosa, que es más un palacio que nada, fuera ni más ni menos que un almacén de artillería? Es la grandeza de la corona de ese momento, es la grandeza de España de ese momento. Y yo a propósito no les pongo ninguna foto, porque quiero que vengan ustedes aquí, y quiero que vengan ustedes a verlo en primera persona, y quiero que nos conozcan, y quiero que esa imagen que tienen detrás, que es nuestra ría, donde ahí sí que están los astilleros y están los arsenales, eso es la maravillosa ciudad de Ferrol. Sigue, bueno, que yo me vengo arriba. Es importante esto de que, por un lado, estaba el jefe de escuadra,
como encargado. Y estamos en Fernando VI. Sí, y por otro el director, que era el ingeniero, que era Julián Sánchez Bor, porque a veces pasa que, por ejemplo, se construye un puerto y un ingeniero diseña un puerto que es perfecto, pero claro, el ingeniero nunca navegó, y cuando viene la hora de navegar vienen los problemas, porque el marino dice, sí, vale, muy bonito y aquí se atraca muy bien, pero cuando viene el sureste o cuando hay corriente tal, aquí me vuelvo loco. Claro. Entonces aquí la corona, que buscaba lo mejor de lo mejor, designa como jefe de escuadra a Cosme Álvarez y como director a Julián Sánchez Bor, que era ingeniero militar. Bien, en 1752 a 1770 se hace lo que es la Gran Darse del Arsenal, que aún se hace el dique de Carenar, se hacen edificios, se compran terrenos, aunque algunos, por ejemplo, el Astillero de Esteiro se donó, el propietario donó el terreno para hacerlo. Se edifica primero el barrio de Esteiro, que nace como alineación de casetas de los trabajadores, luego se van convirtiendo en calles, y posteriormente el barrio de la Madalena. El barrio de la Madalena, antes de ser barrio de la Madalena, eran bosques de pinos de propiedad real que se talaban cada 12 años para la tablazón de las cubiertas de los barcos. Por lo menos gran parte de lo que hoy es el barrio de la Madalena. Y se llama barrio de la Madalena porque había un lazareto, una leprosería al lado de lo que es ahora mismo la puerta del Arsenal, sí. Y entonces ustedes saben que María Magdalena es la patrona de los lazaretos. Sigue. Bien, o sea, se construyen aquí, es importante hablar de esto, vamos a resumir un poquito porque si no, no nos llega al programa. En el astillero de Esteiro había 12 gradas y se hacen 12 navíos que la gente le daba en llamar popularmente el apostolado. Eran a la vez el Eolo, el Oriente, Aquilón, Neptuno, Magnífico, Gallardo, Brillante, Vencedor, Glorioso, Guerrero, Soberano y Héctor. Estos hacían 12 barcos a la vez, que eran la maravilla del mundo. ¿Y esos 12 barcos a la vez, qué envergadura tenían? Pues supongo que tendrían unos... Porque eran 30 metros, navíos. 40 metros. Eran grandes navíos. Sí. Y Ferrol, que era una villa, pues se ve desbordada de gente. Llegan a trabajar 15.000 obreros. Solamente a las órdenes de Sánchez Bor llegaron a trabajar 10.000 canteros, y esto, claro, generaba un problema de alimentación. Y el pueblo de Ferrol, que siempre, dado al chiste y al chascarrillo, les cantaba una canción, porque claro, había que darle de comer a los canteros, y entonces muchas veces pues se acababa el pan. Y entonces los ferrolanos les cantaban una canción que decía: vanse los canteiros por la porta de Caranza, que malos diaños os leven, canto pan levan na panza. E outra estrofa decía: vanse os canteiros pola porta de Canido, que malos diaños os leven, canto pan levan comido. Es una pena no poder tener la música, aparte de la letra. Pero por lo tanto nos quedamos con una ciudad que pasa de tener pues 700, 400... No, menos, tendría unos 250 vecinos, que serían unas 400 almas. Exacto, como se decía a quedarse con más de 35.000. Se convierte en la ciudad, por supuesto, más importante de Galicia, la más poblada de Galicia, por supuesto, más importante del norte de España. Y genera un movimiento terrible de madera, de hierro, de piedra, de material de transporte, de carreteros, porque eso todo. De la nada aquí es tiene brutal. Que venir de ahí el origen cosmopolita de esta ciudad, de ahí tienen que venir ingleses, franceses, gente de todas partes de España a nutrir a esta villa. No nos engañemos, hay gente que le da como un poco de pudor decir esto. Se hace el mejor arsenal del mundo. El mejor del mundo. Sin lugar a dudas. Que desde del entonces, mundo, no de Europa, del mundo. Que desde entonces y hasta hoy está operativo al 100%. Efectivamente. Funciona como funcionaba. Es fantástico. Y mencionaremos también a Jorge Juan y Santa Cilia, que en 1749 imprime que tiene que ser el método de construcción a la inglesa, que era de aquella el más moderno. Porque él era el gran espía, que lo manda el rey a espiar entre a otras muchas cosas. Y fue de los que fue a medir el meridiano terrestre y una serie de cosas que podíamos hacer, tres programas. Era científico, era marino, podíamos hacer cientos de... tres por lo menos dedicado a Jorge. Pero se traen de Inglaterra los primeros constructores ingleses que vienen a Ferrol, y que además sabemos que cobraban una guinea, que eran 94 reales con 50 céntimos. O sea, se trae de Inglaterra, que potencialmente era siempre nuestro enemigo, a los trabajadores ingleses para que trabajen aquí en el arsenal de Ferrol. Y llegamos a Carlos III. Con Carlos III ya se llega a la plenitud, al non plus ultra con lo que es el arsenal de Ferrol. Además aumenta el arsenal, empieza la guerra con Inglaterra,
y entonces se ponen ya en Ferrol 35 navíos de línea y un ejército de 10.000 hombres, al mando del mariscal de campo don Martín Álvarez de Sotomayor. Se hacen trincheras incluso alrededor de Ferrol porque todavía no se habían acabado las fortificaciones. Y establece en 1778 la libertad de comercio. Eso fue una cosa también muy importante para Ferrol. En 1780 salen de Ferrol, que queda prácticamente desierto, la mayor parte de los efectivos de una expedición que quería recuperar Mahón y Gibraltar, que lo tenían los ingleses, claro. Y en 1782 los ingleses preparan una escuadra para invadir Ferrol y se alista a los vecinos que pueden empuñar las armas. Si alguien va a Madrid, a la Plaza Mayor, donde hay una estatua ecuestre de Su Majestad Carlos III, en el pedestal están grabados todos los méritos del monarca, y entre ellos, más o menos por la mitad, pone Arsenal del Ferrol. Seguimos con el Ferrol. Arsenal del Ferrol. Después, importante, para los de Ferrol, la figura de don Carlos III. Hay cosas relacionadas, y esto ya no son datos históricos, bueno, son datos históricos, pero son, digamos, más de andar por casa. Una cosa tan ferrolana como la Cofradía de Dolores es venerable, real y muy ilustre Cofradía de María Santísima de los Dolores. Lo de real es por una concesión que la hace Carlos III, pero la Cofradía de las Angustias, que es pontificia, real y muy ilustre, pontificia por el Papa, real también por don Carlos III. Y el Hospital de Caridad, don Carlos III le concede el beneficio de que una vez al año la Casa Real le tiene que dar un carro de leña, que hoy en día se lo sigue pagando, pero ya la leña no se utiliza para cocinar ni para calentarse, entonces le hace el pago equivalente. Y llegamos ya a Carlos IV, que con la Revolución Francesa... Me perdonas un momento, Carlos III, hemos hablado de tres prodigios para la ciudad, para Ferrol, pero prodigiosos. Felipe V, Fernando VI y Carlos son los tres Borbones, o sea, la vinculación de la ciudad con la Casa Borbón es total y absoluta. Estos tres, el padre y sus dos hijos, hacen el Gran Ferrol, que es el gran puerto de la Ilustración, y es un auténtico sueño hecho realidad, porque es una ciudad que se va a hacer en plano y como se dicta, se hace. Esa ciudad queda articulada en el barrio de Esteiro, que es el que hablaste tú, donde estaba toda la mano de obra, en el barrio de la Magdalena, que era donde estaban los oficiales, los ingenieros, un poco el barrio que diríamos hoy clase media, media alta. Canido, que era el que suministraba todas las historias de huertas y de todas estas historias. Y Ferrol Viejo, que era el germen, claro. Bien, entonces ahora, bueno, estamos con Carlos IV, que hay un de Ferrol. Con Carlos IV empieza la Revolución Francesa y con ello la guerra de Francia, y es de destacar que España, que tenía entonces 79 navíos, de los cuales 37 estaban en Ferrol, porque era, ya digo, la base naval más importante de España y todavía la base naval más importante del mundo. Uno de los sucesos que pasa con Carlos IV es la batalla del Cabo de San Vicente, el 14 de febrero de 1797, entre Inglaterra y España. Era una escuadra... 1797. Pero ahí estamos muy cerquita ya del prodigioso, la gesta prodigiosa de 1800. Que es cuando pretende entrar, bueno, toda la... Es uno de los episodios que pasa en época de Carlos IV, el desembarco inglés en Doniños para tomar Ferrol, la llamada batalla de Brión, porque ellos saben que si no toman el castillo de San Felipe no pueden entrar en la ría. Ellos venían con la idea de destruir Ferrol y destruir el arsenal, y probablemente si eso no llega a ganar España, a lo mejor ahora hablábamos inglés o estábamos como en Gibraltar, pero bueno, el caso es que en el año 1800, el 25 de agosto, desembarcan, quieren tomar el castillo de San Felipe, se producen varias escaramuzas en los altos de Brión, ellos, el gobernador militar de Ferrol distribuye las pocas tropas que tenía, incluso hace un regimiento con las diferentes tripulaciones de los barcos, y logra que al final los ingleses desistan. Es curioso porque el que mandaba las fuerzas era el conde de Donadío,
que es un antepasado de Bertín Osborne, que creo que es ahora, el actual conde de Donadío. Sí, y es verdad, curioso, es verdad. alguien que se encontró con él se lo dijo y sí sabía Y Bertín sabía. Osborne la historia Sí, de sí, su sí, antepasado sí, y de Ferrol. Entonces el rey les concede un escudo de distinción, que lucían de aquella muchos ferrolanos en la bocamanga, pero que casi todos los condecorados con este escudo de distinción morirían en 1805 en Trafalgar. Perdón. Y luego nos viene una cosa muy importante que es, porque ya tenemos que acelerar mucho, Sí, yo les sí. prometo que estos temas de la Ilustración los tenemos más trillados, lo Sí. que no teníamos trillado era el principio, pero cuando se concede, que es doña Isabel II, que también tiene un papel importantísimo para la ciudad. Sí, Isabel II, bueno, vamos a decir solamente una pincelada más de Carlos IV, que es que en 1801 se produce tal hambre porque el bloqueo de los ingleses no se podía comerciar con el grano, en el puerto de Santander no se atreven a salir los barcos, entonces Diego de Córdoba y Martínez de Córdoba y Contador, que era el gobernador militar de Ferrol, manda que los barcos salgan de Vizcaya y traigan el grano hasta Vivero. Y de Vivero, como los ingleses también bloqueaban todo lo que era el Golfo Ártabro, hace una cosa pues, un poco grandilocuente, que requisa todos los carros del país de Galicia. ¿Sí? Y desde Vivero hace una comitiva. En el momento que los vizcaínos llegan con el barco a Vivero, todos los de Santander se atreven a salir y traen el grano a Vivero, porque por motivo de la tempestad se habían arruinado las cosechas, no había, además el conde de Osuna, que era el encargado de eso, cierra los graneros de Galicia por miedo a la guerra, total, que empieza a haber aquí un hambre brutal. Entonces, una vez que traen el grano de Vizcaya a Vivero, forma una comitiva con todos los carros del país que requisó para traer el grano a Galicia. Y tenían que ir un batallón de soldados por cada 100 carros, porque cuando pasaban por los pueblos, los paisanos se tiraban a quitar el grano del hambre que pasaban. Bueno, 1805, batalla de Trafalgar, que es una cosa ya es un desastre para España. Para Ferrol es uno de los desastres más importantes, la batalla de Trafalgar. Terrible. Porque se hunden allí una cantidad de barcos que son apresados, y medio Ferrol, pues se va preso a Inglaterra o acaba en el fondo del mar. Sí, en este caso Carlos IV y su terrorífico valido, que era Godoy. Otro nefasto para la historia de España. Bueno, y otro nefasto para la historia de España, la verdad que no fue un buen rey, VII, Fernando VII. Porque ese fue el felón. Sí. Inicia la represión de los liberales, muchos de los cuales habían luchado en la guerra de la independencia para que él viniera. Véase el padre de Concepción Arenal, don Ángel del Arenal y la Cuesta, Alonso López, que fuera diputado en las Cortes de Cádiz y que se tiene que exiliar, y en su reinado se producen los pronunciamientos, como el de Porlier, como el de Riego. Se carga el liberalismo En lo que a Ferrol se refiere, el 9 de octubre de 1824 hace una real orden para que no se le pida el pago de contribución al personal del departamento marítimo hasta que se les pague. Porque llevaba una deuda de padre y señor mío, que aquí hay luego grandes acontecimientos muy complicados de incluso muertes. Sí. Isabel II. Isabel II, una reina pues que tiene su importancia en Ferrol. Bueno, hay que decir primero que Isabel II es la reina que funda la Guardia Civil. Y el primer jefe de la Guardia Civil y su creador es don Francisco Javier de Girón Ezpeleta, el duque de Ahumada, que por cierto, para los que dicen que España es un genocida y todo eso, pues el duque de Ahumada era descendiente de Montezuma, o sea que tan genocida no debía de ser España. Y tiene la importancia de que concede por fin a Ferrol en 1858 el título de ciudad. Ferrol con Isabel II deja de ser una villa y se convierte en una ciudad. Es una reina que visita Ferrol y que, por cierto, cuando visita Ferrol la reciben los marinos y le recitan unas poesías en gallego.
Las poesías estas en gallego pues también están en el archivo de Guillermo Escrigas y, como dije antes, como no se espabilen, pues acabarán sabe Vamos Dios a dónde. apuntarlo de Guillermo. Luego Amadeo de Saboya, Sí. una anécdota, pero también nos visita. Sí, Y luego tenemos Alfonso XII. Alfonso XII, vamos a contar una curiosidad, visita 2 veces Ferrol y viene a inaugurar la estatua de Sánchez Bercaiztegui. Ah, la que está en el Cantón. Sí, y cuando se enteran, los masones de Ferrol le preparan un comité de bienvenida. El comité de bienvenida es que lo quieren matar. Y aprovechando que uno que era subalterno de Marina, que se ofrece a acercarse a él y, como dicen las crónicas, meterle una navaja infectada, no sé con qué. El atentado era meterle una puñalada con una navaja envenenada con algo, no sé con qué. Pero se da el caso de que en la logia masónica estaba también el doctor Santiago de la Iglesia, que dice que él, antes que masón, es médico y que el deber de un médico es salvar vidas y no quitarlas, y gracias a eso, pues a lo mejor pues la historia de España hubiera sido como poco distinta. No sé en qué habría acabado la cosa. Es de resaltar que en esta época, en el reinado de Alfonso XII, pues es cuando se funda el PSOE, el 2 de mayo de 1879, por Pablo Iglesias, que por cierto era de Ferrol, cosa que a alguno a veces se le olvida, y en 1888 funda la UGT. Y pasamos ya a don Alfonso XIII. Don Alfonso XIII, hay que decir que en su minoría de edad estuvo la reina regente, que fue una reina muy buena, Doña Cristina, que se preocupó mucho por el tratamiento a los repatriados de la guerra de Cuba, sobre todo los que habían venido de ser prisioneros de guerra en América, que algunos venían en unas condiciones deplorables, y los trae a Ferrol. Entre ellos, pues tengo que decir que a mi bisabuelo. ¿Y por qué crees tú que los trae a Ferrol? Pues muy sencillo, porque en Ferrol había trabajo, pese a la crisis, pese a la guerra, el 98 y todo lo que quieras, en Ferrol había trabajo. ¿Y ella se había comprometido a realojarlos a todos los que No, vinieran de Cuba? Ella fue al Hospital del Buen Suceso. Sí. Y lo primero que hizo fue, como decimos en Ferrol, montar el podio, porque dice que allí se morían de frío, y al día siguiente apareció un señor con 1 metro que dijo que era el sastre de Palacio, les tomó medida a todos uno a uno y les hizo un abrigo de paño por cuenta de la reina. Sí, señor. Que no siendo una reina española demostró ser una buena reina de España. Voy un poco rápido porque ya andamos mal de tiempo. En esta época pues se hace el plan Ferrandiz, el plan Miranda para la construcción naval. Eso me suena. Tu bisabuelo. Se vota, esto es un acontecimiento no solo para Ferrol, sino para España. El 5 de febrero del año 12 se vota el acorazado España y empieza otra vez a Ferrol a despegar en lo que a la construcción naval se refiere, porque estaba pues después de la guerra del 98 muy decaída. Se produce también el vuelo del Prosulta en 1926, que es un hito en la aviación. Un hito en la aviación de la mano de Ramón Franco, que era de Ferrol. Que era de Ferrol. Otra cosa importante... Hermano de Francisco Franco, porque algunos no lo saben tampoco. Otra cosa de Alfonso XII, perdón, de Alfonso XIII. En época de Alfonso XIII se le concede al coro Tosio Sefroles, que por cierto es el decano de los coros de Galicia, el título de real. Importante porque, aparte de ser el decano, la primera vez que se canta el himno gallego se canta en La Habana, pero la primera vez que se canta en Galicia se canta en el Teatro Jofre y lo canta el Real Coro Tosio Sefroles, dato a tener en cuenta. También otra, vamos a decirlo así, otra ferrolanada, en época de Alfonso XIII es la primera, y esperemos que no sea la única vez, que toca el gordo en Ferrol, el gordo de Navidad, y toca, casualidades de la vida, en el Alfonso XIII, en el barco que se llama Alfonso XIII, y en 1915, por si a alguien le interesa, era el número 48.685, este es el gordo que tocó en Ferrol. Fantástico. Con Alfonso XIII se acaba la guerra de África, también es verdad que se produce el desastre de Anual, que según algunos historiadores es lo que le costó la monarquía. Se construye en Ferrol el dique Vitoria Eugenia, y, esto ya a nivel España, se crea la Legión, que aunque es una cosa que nos puede sonar muy africano, muy hacia el sur, la Legión la crean uno de Coruña y otro de Ferrol. El de Coruña, Millán Astray, y el de Ferrol, Francisco Franco Bamonte. Efectivamente, pues de Alfonso XIII, una vez que acaba y viene la República, pues llegamos al reinado de Juan Carlos I. Y vamos brevemente ya para acabar.
Juan Carlos I, perdón, viene a Ferrol ya como guardia marina. Es un rey, pues ahora muy discutido, pero hay que decir que, bueno, vamos a empezar por lo de Ferrol. Vino en el 75, por cierto, como sus antepasados, cuando dan un privilegio luego lo ratifican. Cuando viene en el año 75, de las primeras cosas que hace es visitar el Real Coro Tosos y Flores, como volviendo a atestiguar que esto es real. Sí. Bien, en el 94 se da una circunstancia graciosa que también viene y el Real Coro Tosos y Flores actúa en el Jofre. Y entonces empiezan a decir, no, bueno, que canten porque las gaitas, eso es muy estridente y mejor para el rey que no, tal, bueno. Actúan, al rey le gusta mucho y lo primero que dice el rey Juan Carlos es, pero no hay gaitas, a mí me gustan las gaitas, pues ala, a correr al local a por las gaitas y a tocar, porque a veces nos acomplejamos de lo propio, pues el propio rey quiso que le tocaran canciones con gaitas. Vino a la otadura del príncipe de Asturias, vino a la entrega del Juan Carlos I, y vino a varias botaduras de Astano. La botadura de la Arteaga estuvo cuando era príncipe. Y vino en visita oficial con doña Sofía y vinieron bastantes veces a Ferrol. Bien, como decía antes, es un rey pues muy discutido. La gente no olvida pronto y no se da cuenta que cuando llega el rey una vez acaba con la muerte de Franco, pues se acaba la dictadura, el rey recibe todos los poderes, todos, incluido el de presentación de obispos. Alguno dirá, bueno, los obispos los escoge el Papa, sí, pero el rey tenía el privilegio de presentarle la terna, y el Papa escoger uno de esos tres. Pues renuncia, entre otras cosas, a la presentación de obispos, y es el que renuncia a todos sus poderes, y tanto que los políticos hablan de la democracia, es el que trae la democracia a España. El otro día yo recuerdo que Cristina Almeida decía en una tertulia, la democracia vino a España porque la gente quiso. No, señor. No, porque la gente también quiere que se acabe el terrorismo y la corrupción y no se acaba ni una cosa ni la otra. Entonces hay que darle a cada uno pues lo que le corresponde y lo que merece. La trajo Juan Carlos renunciando a todos los privilegios que se le habían concedido, sí. Y Adolfo Suárez. Y concede la soberanía nacional a la nación. Efectivamente, de la democracia. Por lo tanto, es el gran rey del encuentro, es el gran rey del abrazo. Y Torcuato Fernández Miranda también. Efectivamente. Y es el gran rey de esa Constitución del 78, que es la Constitución de la Concordia, la Constitución que nos ha permitido vivir durante casi 50 años en muy buenas condiciones y que ahora muchos se la quieren cargar. Que además, muchísimo cuidado. Don Juan Carlos. Hay que decir que fue un rey conciliador, de hecho le concede el premio Príncipe de Asturias a un republicano como es Claudio Sánchez Albornoz, y que nombra senador por designación real a José Luis San Pedro, otro republicano, que le dice, señor, muchas gracias, pero yo soy republicano. Y él le contesta, sí, ya lo sé, por eso te elegí. Por eso te digo, esa Constitución de esa Concordia y en clave ferrolana, pues hay que decir que es un ferrolano el que fue durante mucho tiempo jefe de la Casa del Rey, cuarto militar de Su Majestad el Rey, que fue el almirante Antonio González de Ayer Suevos, que era el jefe del cuarto militar y que era de Ferrol. Bueno, y echamos mucho de menos a Felipe VI, que nos ha visitado muy poco. Bueno, y pero además, vino, pero es que además tiene otra cosa, que es que Felipe V es el que hace el gran Ferrol, el que sueña con Ferrol, el que Ferrol es su sueño y el que consigue esto. Felipe V a Felipe VI. Oye, ¿qué menos? Yo sueño con una gran avenida, que es la avenida esta, que está bordeando el Arsenal, lo que ahora se llama Irmandiños, y sueño con que eso, el día que se haga un aparcamiento en condiciones y que en vez de ser una zona residual asquerosa, sea una gran avenida que una el cantón con el muelle, esa avenida se llame Avenida de Su Majestad Felipe VI, cuando esté en condiciones. Y de paso que hagan en Bazán, bueno, yo sigo hablando todavía en ferrolano, en Navantia, que hagan un barco que se llame Felipe VI. Por ejemplo, y desde aquí invitamos a doña Leonor, princesa de Asturias, que venga con su padre y con su madre, que por cierto, creo que ha hecho muy buen papel, doña Leticia. Se dice que la gente que los conoce, que los comunicados del rey se nota que está casado con una profesional del periodismo. Aparte de que doña Leticia, que a veces ha sido denostada, no sé por qué, pero bueno, aparte de que ella en este momento es
una figura impecable en todos los sentidos, tiene una dicción perfecta. Sí, es claro, un auténtico claro, placer escucharla. claro. Hombre, el hecho tiene, de su profesión y le en tiene este que ayudar. momento, doña Leonor, princesa de Asturias, pues ha hecho, yo creo que con doña Leonor, un buen maravilloso trabajo, sí. trabajo, tanto Felipe como Leticia. Hay que decir también, hablamos del rey actual, de don Felipe VI, pues que es un rey que ha pasado por la universidad, ha pasado por las 3 academias, ha estudiado en el extranjero, sabe idiomas, que es importante, está al tanto de todo. Yo he tenido la suerte de hablar con él 2 veces y todos los que estábamos allí nos quedamos pegados. No es un tío que viva en su mundo, en su torre de oro, no, no, está enterado de toda la actualidad, de todo. Y también me hace gracia que casi siempre pasa que los que más lo critican, pues mira si son los que hacen lao con un canuto, vamos a hablarlo claramente. Bueno, y vamos a acabar ya. Otra cosa en clave ferrolana. Cuando antes de la proclamación le imponen el fajín de capitán general, están presentes los jefes de Estado Mayor de Tierra, Mar y Aire, y está presente también el director general de la Guardia Civil, que, casualidades de la vida, era un ferrolano, que era Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río. Sí, señor. O sea que también Ferrol estuvo presente ahí. Y ya para acabar vamos a hablar de la princesa Leonor, que es el futuro de la monarquía, que como todos hemos visto pues ha estado impecable. Impecable. Es digamos, la continuidad de la monarquía, que, a ver, hemos visto que entraba por las escaleras con los leones del Congreso, que por cierto son de Ponciano, el mismo que hizo la estatua de Sánchez Barcáztegui de Ferrol, y lo que dije antes, que es una pena que algunos políticos pues no hayan querido. Allá ellos, y vamos a dar una cosa que graciosa. A Leonor evidentemente le ayuda, aparte de su preparación, es innegable que es guapísima. Y tú sabes que en la vida militar el mote que te ponen en la academia te acompaña a veces a lo largo de toda tu carrera. ¿Tú sabes cuál es el mote que tiene No, y me encantará que nos lo cuentes. A la, como se llama ahora, dama cadete Borbón, sus compañeros de academia le llaman la dama cadete Bombón. Y para acabar, lo último, bueno, yo, a ver, no lo oculto, yo soy monárquico convencido y militante, por eso vengo de corbata verde, que significa viva el rey de España. Y para acabar, yo creo que debemos de defender la monarquía, y acabamos con un verso de la estrofa del himno de la Guardia Civil que dice: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos ustedes, y viva España. Viva siempre. Y viva el rey. Viva.